Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a usar el mítico ordenador 6502 de Ben Eater para entender cómo funciona un CPU. Vamos a ver cómo este CPU cuenta bits en una serie de LEDs conectados a su bus de direccionamiento. Entenderemos qué es un bus de direccionamiento y qué es el bus de datos. También ejecutaremos comandos dentro de este CPU con la ayuda de nuestro reloj, que nos permite ejecutar en modo paso a paso o de manera automática. Además, incluye estos 10 LEDs que usaremos para observar el estado de los distintos pines del CPU, funcionando como un pequeño analizador lógico. Para los que estéis montando el ordenador de Ben Eater y solo venís a buscar las instrucciones de montaje, he añadido estos jumpers que conectan las líneas de tensión de la breadboard, cambiando las resistencias por las de un K, que son las que realmente van, ya que en el vídeo anterior las coloqué mal y un suscriptor me hizo saberlo. Además, he colocado uno de los condensadores que provee Ben en cualquier parte de las líneas de tensión. Esto evita reinicios inesperados del CPU. Ya más adelante vamos a ver por qué. También he instalado dos diodos, que es lo único que voy a usar que no viene en el kit de Ben. Al estar colocados en reversa, evitan que si conecto la línea al revés, se queme el CPU. Y el 1N4733A evita sobretensiones. Ahora sí, para entender cómo está funcionando este CPU, cómo está haciendo que los LEDs cuenten en binario, lo que vamos a hacer es ir una vez más a la hoja de datos y ponerla junto a la breadboard para entender qué es lo que tenemos conectado. El primer pin del CPU que vemos conectado es el número 2, que pone RDI. Si buscamos en el manual que es RDI, pone que un nivel bajo, es decir, conectarlo a negativo, detendrá el CPU. También nos dice que al volverlo en alto continuará con su operación normal. Y otro dato importante a tener en cuenta es que es un pin bidireccional. Por lo tanto, el CPU podría escribir un 0 aquí, es decir, ponerlo a negativo en el caso de que no esté listo. Para evitar un cortocircuito en ese caso, en lugar de poner un jumper, lo que hacemos es conectarlo con una resistencia. El siguiente pin que tenemos conectado es el NMID, que en el manual indica que es la señal de la interrupción no enmascarable. Esto le dice al CPU que luego de terminar el comando que está ejecutando, ejecuta inmediatamente una rutina en concreto, lo cual normalmente se utiliza cuando entran datos, por ejemplo, desde una unidad de disco o desde una cinta, los cuales deben ser atendidos a una velocidad constante, ya que de otra forma se perderían. Como nosotros no lo vamos a usar y es una señal de entrada, lo conectamos directamente a 5 voltios. Los siguientes dos pines que tenemos conectados son el 8 y 21, o VDD y VSS respectivamente. De acuerdo al manual, indica que VDD es el positivo de la fuente de alimentación, es decir, de donde el chip se alimenta, y VSS es la tierra lógica o el negativo. De esta forma es que los tenemos conectados. El siguiente pin que tenemos conectado es el 36, que pone VE o Bus Enable. En el manual dice que lo que hace esta señal es permitir el control externo de los buses de direccionamiento y datos. Y ya que estamos aquí vamos a ver qué es el bus de datos. Según el manual es un bus de 8 pines o líneas que se utilizan para que el procesador lea instrucciones o datos y pueda intercambiar datos con la memoria y registros de entrada y salida. En este caso es un CPU de 8 bits porque está diseñado para que todos sus comandos ejecuten sobre datos de 8 bits. Por lo tanto no tiene sentido que el bus de datos tenga otro tamaño. Y luego por otro lado tenemos el bus de direccionamiento, que es el doble de largo, tiene 16 bits. Y esto lo usa el CPU para indicarle a la memoria o a los registros de entrada y salida en qué dirección quiere leer o escribir. Es decir, que el CPU, mediante el bus de datos, lee comandos o datos y escribe datos que intercambia con la memoria, y mediante el bus de direccionamiento indica de dónde quiere leer o escribir. Este pin, el Bus Enable, lo que hace es que el CPU libere estos buses. Esta es una operación muy común en ordenadores de los 80 y lo que hace básicamente es permitirle a otros integrados utilizar estos buses sin que el CPU interfiera. Como nuestro ordenador por ahora es muy simple, lo vamos a dejar conectado a positivo para que de esta manera esté siempre activo. El siguiente pin que tenemos conectado es el 37, que es el Face to In, que básicamente se trata del reloj del sistema. En este caso lo tenemos conectado a la salida del reloj que hicimos en vídeos anteriores. Y finalmente la señal de reset, el pin 40, que lo tenemos conectado con una resistencia a positivo, ya que es un reset negado, es decir, el negativo lo resetea. Y si miráis cómo está conectado en la breadboard, ese pequeño circuito lo que hace es que al presionar el botón se pone a negativo, es decir, se resetea.
Y con esta señal de reset nos metemos de lleno en cómo funciona la ejecución de un programa en este CPU. El manual dice que para inicializar el CPU es necesario sostener el reset presionado por al menos 2 ciclos después de que se haya alimentado. También nos dice que al soltar el reset se necesitan 7 ciclos para que el CPU se inicialice y luego de esto leerá las posiciones de memoria FFFC y FFFD y comenzará a ejecutar el código que haya encontrado en los valores que tenía la memoria en esas posiciones. Entonces, paso 1, presionamos el reset, paso 2, encendemos la fuente, luego le damos 2 ciclos de reloj, soltamos el reset y le damos 7 ciclos más. En este punto podemos comprobar cómo está leyendo FFFC. En el siguiente ciclo está leyendo FFFD. Y lo que ha leído de ahí es lo que tenemos puesto en el bus de datos, es decir, 111011010, que significa not operate. Pero en este caso no lo ha leído como un comando, sino como una dirección de memoria. Entonces al siguiente clic va exactamente a esa dirección de memoria. Ahora se encuentra en la dirección de memoria 111011010, o de otra manera EA en hexadecimal. Y a partir de aquí, a medida que vamos dando 2 ciclos de reloj, y son 2 porque en el manual indica que el not operate requiere 2 ciclos, es una operación que requiere 2 ciclos, entonces por eso cada 2 veces que envío un pulso de reloj vemos contar en uno más la dirección de memoria, porque el CPU está leyendo de esas direcciones, que son las que tenemos representadas aquí con LEDs. En uno de los primeros vídeos de la serie, un suscriptor comentó que se podrían cambiar las resistencias por unos deep switch para así meter otros comandos. Lo que he hecho es reemplazarlo por este cable de datos que es mucho más cómodo y de esta manera he puesto el mismo comando 111011010 y podemos ver que lo ejecuta exactamente igual que antes. Pero ahora vamos a hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora y es cambiar el dato que está en el bus de datos por 010011000, que significa 4C, o el comando jump absoluto. Este comando va a hacer que el CPU lea 2 valores, 2 bytes, y salte a esa dirección, poniendo en la línea de direccionamiento, es decir, en los LEDs, la dirección que lea. Después de haber leído el comando, la dirección que pongo para que sea vistosa es la 10101010. Y al avanzar los 2 ciclos para que lea los 2 datos, el bajo y el alto del salto, podemos ver que la configuración que nos queda es 1010101. Exactamente lo mismo que habíamos puesto. Pero esta configuración todavía sigue teniendo limitaciones. Espero que con esto se haya quedado claro cómo un CPU ejecuta el código. En un siguiente vídeo vamos a estar ejecutando algo más complejo en este CPU. Bueno amigos, ahora sí eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, no dejéis de darle un me gusta. Así lo sé y sigo haciendo más vídeos como este. Adiós.